La sabiduría viene solamente desde arriba. La inteligencia lo podemos tener a través de nuestros dones, de nuestros talentos, pero ser sabio viene de arriba. ¿Y sabe cómo se es sabio? Es respetando a Dios, honrando a Dios. El principio de la sabiduría, decía Salomón, es el temor a Dios. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Vamos a lo más importante. Hoy quiero compartir con vos un fragmento que está en el libro de los Proverbios. Ahí en el superlibro, en el manual del fabricante, en la Biblia. Un texto que se encuentra ya por el capítulo 10 de ese libro, del libro de Proverbios, en el versículo 8. Te voy a leer primero en la traducción lenguaje actual. Dice así: el hombre sabio cumple una orden. El imprudente acaba en la ruina. En la versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Y la versión más antigua, la versión Reina Valera, escrita en español, la primera escrita en español, dice así: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Cuando leemos este versículo, nos enfrentamos a una verdad fundamental sobre el conocimiento y también la capacidad de aprender, ¿no es cierto? El primero de los dos personajes, por así decirlo, se presenta en el versículo como el sabio de corazón, el hombre sabio, el que sabe, pero sabe que su sabiduría llega de arriba, ¿no? Este sabio es aquella persona que tiene una disposición abierta a aprender, una disposición atenta a aprender. Es alguien que busca comprender, que busca aplicar los mandamientos de Dios en su vida, entendiendo que estos son guías para vivir de manera plena, de manera armoniosa. Es el camino más perfecto para llegar también a la eternidad. Y aquí es donde nosotros nos podemos preguntar: ¿estamos nosotros siendo sabios en nuestras acciones, en nuestras decisiones? ¿Estamos dispuestos también a recibir enseñanzas que nos ayuden a crecer? ¿O creemos que por ahí ya sabemos todo, ¿no? Porque hay personas que ya sé ya, ¿no? Como los niños cuando tienen eso de 4 o 5 años, donde saben todo, ¿no? Ya sé, y por ahí le mandás atar los cordones y ahí se le viene el mundo abajo. Resulta que no sabía todo lo que creía saber. Nosotros muchas veces también actuamos de esa misma manera, ¿no? Por lo tanto, también tenemos acá en este texto al necio de labios, quien por ahí presenta una actitud diferente en este texto. Se presenta de otra manera. Y este personaje está más preocupado por hablar sin pensar, por expresar por ahí sus opiniones sin tener en cuenta la sabiduría que puede recibirse. Y a menudo la necedad nos lleva a despreciar consejos valiosos. Eso hace la necedad, a caer en errores que podrían por ahí haberse evitado. Pero de una manera necia caemos en ese problema a través de esta comprensión un poco de este texto. Creo que este fragmento que está acá en Proverbio nos insta a ser consciente de las palabras y también de las acciones que nosotros elegimos
cada día de nuestra vida. ¿Qué es lo que elegís vos cada día de tu vida? ¿Ser una persona necia o una persona sabia? Hoy en día, en un mundo que constantemente nos bombardean, ¿no es cierto?, con información, con opiniones, es crucial que nosotros enseñemos a nuestro intelecto, que nos enseñemos a nosotros mismos a discernir entre la sabiduría y la necedad, porque debemos esforzarnos por cultivar un corazón sabio. La sabiduría viene solamente desde arriba. La inteligencia lo podemos tener a través de nuestros dones, de nuestros talentos, pero ser sabio viene de arriba. ¿Y sabe cómo se es sabio? Es respetando a Dios, honrando a Dios. El principio de la sabiduría, decía Salomón, es el temor a Dios. Y siempre explico que el temor a Dios no es el tenerle miedo, sino el honrarle, respetar a Dios. Y esto implica no solo escuchar, sino también implica reflexionar sobre lo que nosotros aprendemos y cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas. Cada mandamiento que nosotros recibimos, ya sea a través del manual del fabricante, a través de nuestras experiencias o a través de algún consejo que nos da alguna persona que es un poco más sabia que nosotros, puede ser un peldaño hacia nuestra madurez espiritual también. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta el dedicar un momento, un tiempo, para meditar sobre este lindo texto que leemos esta mañana, pero también sobre sus implicaciones en nuestra vida. ¿Qué área de nuestra vida necesita un poco más de sabiduría? ¿Cuál es esa área que está faltando un poco más de sabiduría? ¿Qué palabras estamos expresando y cómo pueden esas palabras reflejar la sabiduría que estamos llamados a recibir? Es para pensarlo, ¿eh? ¿Por qué no hablar con Dios esta mañana? Arranca la semana, decirle que en este día le pedimos que nos dé la sabiduría que necesitamos. Que nos dé sabiduría en nuestro corazón para poder recibir y aplicar sus mandamientos en nuestra vida. Que nos ayude a discernir correctamente entre lo que es valioso y lo que en realidad nos puede llevar al error. Que nuestras palabras sean siempre un reflejo de luz, un reflejo de verdad, que nos permita aprender de cada experiencia, aprender de sus enseñanzas, que lo que nosotros aprendemos de lo que está escrito ahí en el manual del fabricante sea una guía que ilumine nuestro camino, que podamos ver con otros ojos y aprender de todo lo que nosotros experimentamos cada día. El corazón del sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a la ruina. Me gustó un poco lo que decía la NTV. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Este versículo 8 del capítulo 10 del libro de Proverbios nos hace acordar la importancia de tener un corazón sabio, especialmente en lo que se refiere a recibir instrucciones, mandamientos, es decir, es vital tener una actitud correcta para poder aprender lo que Dios desea que nosotros hagamos. Ahora, es interesante notar el término sabio acá en este texto. Se refiere a una persona que tiene experiencia, una persona que tiene conocimiento y madurez en una determinada área en la vida. En este caso, nos habla de alguien que tiene una actitud correcta
frente a la enseñanza de los mandamientos de Dios en este texto. Por otro lado, el versículo también nos menciona los labios necios en la versión más antigua, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Son esas personas que no tienen la actitud correcta para recibir los mandamientos. Y estas personas creen que lo que dicen es suficiente. Y ya no necesitan aprender nada más. Y esto conduce a su propia ruina. Así lo decía el rey Salomón, el que escribió este libro de Proverbios. Ahora es importante tener en cuenta esto, que las enseñanzas de Dios no siempre son fáciles. No siempre son fáciles de entender también. A menudo es necesario un camino más abierto en nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Actuar para poder seguir sus mandamientos. Actuar de una manera positiva. Vivir de una manera sincera. Sincera ante Dios y también ante los demás. Ser una persona genuina. Ahora, ¿cómo podemos ser personas con un corazón sabio? La receta. La sabiduría no es algo que se logra de la noche a la mañana. Claro que no. Es un proceso que requiere tiempo, es un proceso que requiere esfuerzo. Y por eso, si queremos ser personas de corazón sabio y recibir los mandamientos de Dios, necesitamos buscar el conocimiento que viene de Él. ¿Por dónde? A través del manual del fabricante, a través de la Biblia, donde nosotros podemos conocerlo a Él, su carácter y su amor hacia nosotros. Y eso se logra a medida que nosotros leemos, buscamos, reflexionamos sobre el manual del fabricante. Todos los días de nuestra vida. En la Biblia contiene las enseñanzas de Dios y nos muestra cómo debemos actuar en cada situación. ¿Sabías? Entonces, tenemos que discernir lo que se nos pone enfrente cada día. Y para eso tenemos que pedir discernimiento a Dios. También es importante que pidamos eso a Dios. Pedir sabiduría, discernimiento. ¿Para qué? Para entender sus mandamientos. Hay una carta, la carta de Santiago, en el capítulo 1, allá por el versículo 5-6, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin criticar, y se le otorgará. Pero pida con fe, sin vacilar, porque quien vacila es semejante a las olas del mar, que son agitadas por el viento. Así decía ese texto en una carta de Santiago, allá en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. La sabiduría está para todos, no para algunos. En definitiva, este versículo 8 del capítulo 10 de Proverbios nos enseña la importancia de tener una actitud sabia y humilde ante los mandamientos de Dios. La sed de aprender. Tenemos que buscar la sabiduría en la Biblia y pedir discernimiento a Dios para poder entender cómo aplicar estos mandamientos en nuestra vida diaria. Pero es importante tener en cuenta, recordar que aunque puede ser difícil, claro que sí, seguir los mandamientos de Dios siempre será la mejor manera de vivir. Nuestra obediencia hacia Él, hacia su palabra, es el camino hacia una vida más plena, hacia una vida que tenga significado. A menudo nos encontramos ante decisiones que requieren más que solamente conocimiento, ¿no?
Se necesita un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a creer. Y este texto que leemos esta mañana, este versículo, nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud frente a la sabiduría divina. Porque al mantener nuestros corazones abiertos, nuestros corazones humildes, podemos despojarnos de la necedad y aprender las enseñanzas que nos guía, que nos lleva hacia una vida llena de propósito, una vida llena de significado. Tenemos que tener en cuenta que el verdadero entendimiento florece cuando nos acercamos a Dios, con la certeza de que siempre, siempre hay más para aprender. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, qué alegría.